día de ayer vimos que el nuevo pacto que Jesús vino a establecer con sus discípulos, con todos sus discípulos, los 12 y los que vinieron después, fue un nuevo pacto porque Él lo selló con la vida, muriendo. Y nosotros podríamos decir, porque aceptó el mayor riesgo que implica justamente un nuevo pacto, una nueva relación con Dios. Y vimos también en los días sucesivos que la misma cosa Dios requiere de nosotros, es decir, poner en juego la esencia de lo que somos, nuestro ser y no solo lo que hacemos, nuestra esencia y no solo lo que pensamos. Y vimos aquí en esta dimensión cómo Judas Iscariote, ¿no?, falló porque no estuvo dispuesto a dar y hacer que Dios, Jesús, tocase la esencia de su ser, el centro de su alma. Tenemos en el día de hoy, en esta quinta reflexión, la experiencia del apóstol Pedro. Pedro, como Judas, pertenecía también al círculo de los 12, ¿no? Y es interesante ver cómo los discípulos de Jesús se asemejan porque son humanos, pero se diferencian enormemente por el tipo de temperamento, de carácter, ¿no?, de vida, de opciones, de sensibilidad, ¿no? No es esto lo que representa un problema, porque Judas se perdió no porque fue diferente de otros apóstoles, sino porque administró esa diferencia en un sentido negativo. Y de la misma manera, Pedro. La experiencia de Pedro es una experiencia aleccionadora, ¿no? No porque fue un apóstol perfecto, y la lección nos cuenta, y los evangelios, ¿no?, en general nos cuentan, ¿no?, la irruencia, la intemperancia de este discípulo, que lo llevó incluso en el momento final de su vida con Jesús a cometer algunos errores garrafales, algunos errores que incluso Jesús mismo le anunció que tenía que evitar, que ser más sobrio para no cometerlos. Pero con todo y eso, con todo la prevención que Jesús trató de hacer con Pedro, Pedro cayó lo mismo, ¿no? Es por eso que nosotros podríamos decir que es casi el destino de cada uno de los discípulos, como fue con Pedro o como Judas, ¿no?, el errar y el cometer errores importantes de discernimiento y de acción en nuestras vidas. Pero, ¿qué cosa sucedió con Pedro? Para después llegar al resultado positivo de su vida, porque nosotros todos sabemos que el resultado final de la vida de Pedro fue muy diferente a la de Judas. Pero, ¿en qué cosa consistió el error de Pedro? Una primera cosa que podríamos mencionar es que en la vida de Pedro aparece una disproporción que está hecha de irruencia y de intemperancia en el bien y en el mal, ¿no? Porque cuando se daba algo, Pedro era el tipo de personaje que se daba cabalmente, ¿no? Y si la cosa era positiva, salía un buen resultado. Si la cosa era negativa, salía un malísimo resultado por el énfasis que Pedro ponía en todo lo que hacía, ¿no? Pero en estos episodios finales de la vida de Jesús aparece una desproporción, porque de un lado, en esa misma semana, encontramos a un Pedro que es súper reactivo, súper heroico, que lo lleva esta actitud personal a hacer algo lleno de coraje y de heroísmo aparente, porque llega en el intento de defender a Jesús,
llega a cortar la oreja de uno de los acompañantes, ¿no?, de los que iban a tomar a Jesús. Pero al mismo tiempo, pocos días después, encontramos el Pedro opuesto a esto, el Pedro que ha perdido todo heroísmo, toda reactividad, y que se esconde, y no solo se esconde, escapa, y no solo se escapa, y cuando es encontrado niega no solo que es él un discípulo de Jesús y que lo ha seguido por todos estos años, sino que llega incluso a negar a su maestro y a lo que éste representaba, ¿no? Y es esta desproporción que llama la atención en la vida de Pedro, casi una actitud bipolar, ¿no?, de una excesiva euforia a un excesivo abatimiento, ¿no? Y esto es una lección para todos nosotros, porque en la vida espiritual que justamente este nuevo pacto trata de activar en cada uno de nosotros tendríamos que ser más temperados, ¿no?, recordándonos sobre todo que este camino de la fe no es un camino de 100 metros, para tomar una metáfora olímpica, ¿no? Cuando hay una breve carrera de 100 metros, uno da todo en ese momento intenso y después se reposa, ¿no? Es un maratón, significa que uno tiene que medir las fuerzas, que tiene que ser más temperado, más equilibrado. El esfuerzo que uno está dispuesto a dar, mantenerlo en una continuidad del desarrollo, ¿no? Y no ir de altos a bajos, de grandes euforias a grandes derrotas. Y eso es lo que Pedro tuvo que aprender con sufrimiento, con mucho dolor, no solo para él, sino también el dolor que causaba a los demás. Pero podríamos nosotros también decir que esta actitud zigzagueante de Pedro estaba basada en una comprensión pobre que él tenía de Jesús, pero también de sí mismo. Porque si él hubiese comprendido que el ministerio de Jesús, el reino que él proponía, era de otra naturaleza, tal vez esas actitudes, ¿no?, que iban de lo alto a lo bajo se hubiesen por sí mismas equilibradas, porque habría visto una perspectiva diferente de lo que Jesús venía a ofrecer. Pero Pedro también desconocía sí mismo, ¿no?, y el carácter impulsivo que tenía, pero también las grandes lagunas depresivas y de abatimiento que sucedían, se encarnaban en su experiencia. Y es por este motivo que la determinación que nosotros hacemos para seguir a Dios no puede ser cortada de un conocimiento adapto de lo que nosotros somos. En otras palabras, el conocimiento del Evangelio implica un conocimiento de nosotros mismos para que el resultado final sea un resultado que pueda verdaderamente formarnos y ponernos en el camino verdadero del reino de Dios. Para mañana viernes y sábado, el repaso del tema de la lección que hemos realizado durante estos momentos será hecho por el profesor Ramírez y Cañizales, ¿no?, en el programa Perspectivas Bíblicas en su horario habitual. Y para concluir esta reflexión que hemos tenido en estas 5 partes, quiero invitarte a que hagas conmigo una oración final. Padre que estás en los cielos, gracias una vez más por tu palabra, porque no solo nos narra acontecimientos importantes como los que Jesús vivió en esa última semana, sino que también a través de estas narraciones nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, a través de la experiencia de los demás, a profundizar una percepción mejor de lo que somos y de lo que podemos ser gracias a tu intervento. Quédate con nosotros en la aplicación de lo que hemos aprendido, en el nombre de Jesús. Amén.